Bueno, como te comentaba esta mañana, pues se continúan esta tarde también las séptimas jornadas de salud mental organizadas por ASAM. Y ya te adelantaba ayer que igual tenía la suerte de tener a uno de los ponentes hoy en el programa, en este espacio que siempre tenemos los jueves, junto con ASAM, para acercarnos un poquito a la salud mental con la colaboración de Andrés Rodríguez, psicólogo de ASAM. Y finalmente, pues hoy he tenido la suerte de tener a uno de los ponentes esta mañana aquí en el programa que ha venido acompañando a Andrés. Lo tengo aquí conmigo, es Miguel Valenzuela Hernández, es licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga, director de Ítaca Formación, Ítaca Psicología, y él va a hablar esta tarde sobre desmontar mitos sobre la salud mental. Así se titula la conferencia, Desmontando mitos sobre la salud mental. Así que vamos a hablar de todo esto esta mañana con ellos, con Andrés Rodríguez y con Miguel Valenzuela, que los tengo aquí. Muy buenos días a los dos. Buenos días, Cristina. Hola, buenos Bueno, días. lo primero, preguntarte, Andrés, ayer inauguración de las jornadas, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame. Pues, a ver, nosotros, yo no me canso de agradecer a las personas de Calatayud y todas las personas que se han acercado porque tuvimos una acogida como años anteriores, Sí, igual hasta más. sí, Em, y más, pues este mes que está siendo tan movido en cuestión de salud mental, el Día Mundial de la Salud Mental, aquí en Calatayud, estas jornadas, pues también nos preocupa un poco que la gente dijera: claro. estos pesadicos de ASAM", pero no, la No. verdad es que se acercaron, participaron, que es muy importante también, y pues la jornada yo creo que han iniciado bien, ¿no? Claro, es que O sea, estáis contentos. no puedo hablar mucho porque como yo fui el que di la primera charla, pues sería un poco extraño también decir que la charla estuvo bien. Entonces, pues yo espero que la Hombre, gente supongo que sí. Lo haya importante es salido que haya acudido la gente a exactamente. escucharos, pues que eso sí ya significa que habéis tenido pues una buena acogida, lo que dices tú, claro que sí. Y que la gente, pues bueno, haya salido pues con algunas reflexiones y con algunas ideas diferentes sobre salud mental. Entonces, pues bueno, eso ya con eso nos damos también por Ujú. contentos y vuelvo y digo agradecidos también porque la UNED nos cede otro año más ese espacio, porque han venido diferentes autoridades también a estar con nosotros, Mm. también es muy importante. Ujú. Bueno, ayer hablabas tú sobre la importancia de la salud mental, Andrés, ¿verdad? Y esta tarde va a haber dos conferencias. La primera de ellas, como decía, pues dará comienzo a las 5:30 y se llama Desmontando mitos sobre la salud mental, una conferencia que impartirá Miguel Valenzuela, como hemos dicho, psicólogo y director de Ítaca Formación e Ítaca Psicología, y que me acompaña aquí esta mañana. Miguel, cuéntame, ¿qué es lo que quieres transmitir esta tarde a través de esta conferencia? A ver. Pues muchas gracias primero, Cristina, por recibirnos aquí en la COPE y a Andrés por acercarnos a SAEM, que me parece una institución digna de mucho aprecio. Mira, la mitología al final es buscar explicaciones fantásticas a hechos que no terminamos de entender, y hay mucho en salud mental que no terminamos de entender, que tenemos un modelo dominante muy biologicista, muy cercano a la enfermedad, muy basado en la farmacología como tratamiento. Y lo que queremos hacer aquí hoy es intervenir sobre, yo creo que la población más interesante, la opinión pública, la gente que lo sufre a diario, la gente que luego puede formar opinión, como vosotros, explicando que la salud mental tiene mucho más que ver, pues como dice Marino Pérez, con el código postal que con el código genético, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que, fíjate, por ejemplo, este año el Día de la Salud Mental se llama Salud Mental y Trabajo. Y yo creo que Ujú. deberíamos de cambiar el orden, trabajo y salud mental. Significa que entre 3 de cada uno, 4 de cada uno de los españoles y españolas que tienen un diagnóstico, mayoritariamente en torno al 70-75% son mujeres. Algo debe tener Sí. que ver. Y también a la hora del consumo de medicamentos, ¿no? Significa que tenemos una adolescencia que pensamos que es la más feliz del mundo, la que tiene más recursos, y estamos encontrándonos problemáticas muy severas, un índice de suicidio cada vez más elevado, más preocupante, y, y seguir vinculando eso al código genético, a neurotransmisores, a mal funcionamiento cerebral. Lamentablemente, la ciencia ha demostrado durante muchos años y mucha inversión que no tenemos una explicación biológica, y que parece que las explicaciones van más por el ámbito social. A ese tipo de mitología del diagnóstico, mitos en cuanto a la intervención, como te decía, con los fármacos como Ujú. solución, y mitos también sobre las causas, ¿no? Yo creo que las causas son problemas de la vida cotidiana que se agravan, que se enquistan,
y sobre eso vamos a intentar hablar con gente que lo vive muy cercano. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales mitos sobre la salud mental que no son del todo ciertos? Para mí el primero es, ayer sacaba Andrés muchas láminas que si ponemos en Google salud mental nos aparecen cerebros por todos lados. Y es muy divertido, es como si el cerebro se enfadase, el cerebro aprendiese, el cerebro tuviera problemas de atención, y el cerebro es una parte del organismo que hace sus funciones. Ese es un primer mito. No se trata de cerebros que funcionan mal, sino de personas que intentan salir de situaciones complicadas de la mejor manera que saben, y a veces esas salidas son realmente comprometedoras para su vida, para sus relaciones familiares, para sus relaciones laborales. ¿Qué hay detrás de todo eso? Obviamente los problemas de la vida cotidiana, Ya. trabajo, condiciones de vida familiares, eh, la vivienda que está de absoluto protagonismo, todo eso produce niveles de ansiedad, de tristeza, que originan comportamientos a menudo poco funcionales para la persona. Ujú. Y en líneas generales, ¿qué podríamos hacer para cuidar nuestra salud mental? Supongo que esto es complejo, pero bueno, algunas pautas así que nos pueda dar para intentar mantenerla en buenas condiciones. Pues fíjate, había alguien por ahí que decía que la política la medicina era política al más alto nivel. Entonces, las decisiones realmente importantes se toman en otros ámbitos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entender que no hay diferencia entre una persona que tiene un diagnóstico en salud mental y cualquiera de nosotros y nosotras. Saber que son personas sometidas a situaciones a veces de estrés muy complejo e intentar entender y ver a la persona y no ver a trocitos sus emociones por un lado, su cerebro por otro, sus neurotransmisores por otro, y entender que son personas con objetivos en su vida y ayudarles. Yo creo que esa parte que la que Andrés ayer expuso, pues cuando llegan a nuestras consultas intentamos ampliar el abanico de posibles respuestas para que se acerquen lo más posible a lo que tú quieres en tu vida y que tu vida merezca la pena. Ujú. Tiene consultas, me decía antes Sí. de comenzar la entrevista, además, creo que 3, ¿no? Que aún no es un Tenemos número 3 clínicas. importante, 3 clínicas. Se nota que cada vez acude más gente a las clínicas Sin duda. con problemas de salud mental. Sin duda. Yo creo que se estamos produciendo una hiperinflación de diagnósticos. Ayer mencionaba el director de la UNED aquí, que me encantó su intervención, no lo conocía, hablaba de Cabana, de un libro que se llama Happy Gracia, esa obligación de ser felices, esa obligación de no tener problemas, de no pasarlo mal. Estamos transformando la salud mental en algo que no debería de ser, y esa inflación está llegando a un público muy joven, a niños, a adolescentes que están encontrando a veces sobremedicados, a veces con soluciones que no arreglan el problema, sino que lo cronifican. Ujú. Andrés, no sé si quieres comentar tú, que me estoy Yo, centrando aquí en el invitado claro, principal. no, yo solamente completar una cosa que dice Miguel. A mí es que me encanta escuchar a Miguel. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones que tuvimos, que fue una pregunta que lo dije ayer, es que esa pregunta fue impresionante, creo que alguna vez lo he hecho aquí, de que cuántas veces veíamos personas en los libros de psicología, y lo que normalmente pasa es que vemos es cerebros. En los Ujú. libros de psicología lo que nos muestran la portada son cerebros. Sí. Y es esa idea un poco de que nos creemos que el cerebro enferma. O sea, realmente no es así. Y una de las cuestiones que más se está demostrando que afecta a la salud mental es la desigualdad social. Y eso era una de las cosas que yo planteaba, recuerdas, en esa charla del Día Mundial, era, claro, está muy bien hablar de salud mental, pero nos olvidamos de que la desigualdad social es uno de los factores más importantes para el empeoramiento. Y lo acaba de decir Miguel. Parece lógico, Claro, son podría ser. cuestiones sociales, y presentaba una pequeña diapositiva yo ayer también, en el que la mayoría de preocupaciones y que afectaban a la salud mental en población no eran cuestiones de neurotransmisores, eran cuestiones sociales, eran cuestiones de inestabilidad laboral, de precariedad laboral, al final de no encontrarle el sentido a nuestro día a día. Pues al final tenemos que empezar entonces a abordar las problemáticas y la salud mental desde un punto de vista mucho más amplio y no desde un punto de vista muy reduccionista. Entonces, por eso es que para mí era tan importante este año pues traer a una persona como Miguel para que nos hablara de esa mitología, de esos mitos, Mm. y empezarlo a ver desde otra perspectiva, porque al final caemos en el error de ver todo como herramientas. Solamente tenemos que tener herramientas, tenemos que ser felices, solamente felices, y la realidad es que
estamos creando una sociedad inflada a nivel de problemas. Si me permites, Sí, sí. porque me hiciste una pregunta y me he enrollado, no he dicho la respuesta, creo que ahora queda claro, ¿no? El código postal en cada lugar, entre otras cosas, te indica qué población vive allí, qué posibilidades económicas tiene, qué situaciones laborales tiene, qué situaciones familiares tiene. Por eso la frase de que la salud mental tiene mucho más que ver con el código postal que con el código genético, que por el momento no hemos demostrado ninguna relación. Ujú. Y yo ayer miraba un poco sobre mitos sobre salud mental y me salían un montón de cosas que muchas de ellas, pues claro, me imagino que no serán ciertas. Como que las personas con problemas de salud mental pueden ser más violentas, por ejemplo. Eso es un Todo lo mito contrario. que mucha gente lo piensa, Lo piensa. y no debe ser así. Y fíjate que ahí va muy relacionado con el código postal, también la forma, las pautas de crianza, la forma en el que creces, cómo te relacionas respecto a la violencia, pues te va a dar más indicaciones de cómo reaccionas y no un problema de salud mental. Ujú. Entonces ahí está, código postal, mira, el Sí, ejemplo, sí, mira, sí. nos acabas de dar el ejemplo maravilloso. Luego hablaban también de que los niños no padecen problemas de salud mental y esto yo tengo entendido que cada vez más a edades más tempranas se empiezan a ver en los niños problemas de salud mental. ¿Esto es así? Si colocamos un medio particularmente complejo a los niños, sus respuestas van a ser cada vez más difíciles. Si tenemos a los niños pegaditos a las máquinas, pegaditos a las redes sociales, sin interrelación muchas veces con los adultos, con los hermanos, con los amigos, si no juegan, si no tienen un desarrollo sensato, porque el juego es fundamental para el desarrollo, claro que van a tener problemas de salud mental. Es que estamos creando el entorno perfecto para que haya problemas y sobre todo luego los estamos viendo, Cristina, y realmente las cifras son dramáticas y el tipo de problemas son dramáticos con la adolescencia y fundamentalmente con chicas. Vuelvo a decir, Esto yo no lo sabía, un que riesgo las de salud mujeres... mental es ser mujer. Que curiosamente será porque las exigencias a las mujeres son mucho mayores que a los hombres. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, pues Llevamos mira. muchas más cargas a nuestras espaldas. Pues esa carga creo que no tiene nada que ver con los neurotransmisores ni con un mal funcionamiento cerebral, que todo lo contrario, creo que soy bastante más brillantes. Ujú. Y no sé si querías tú No, ahí añadir ya, algo. justamente te iba a decir esa parte de, pues ves, no tiene nada que ver con una carga genética en este caso. Ya. Bueno, pues de todos estos asuntos se hablará esta tarde a partir de las 5:30, ya digo, en la Sala Gracián de la UNED, donde se están celebrando cada tarde estas jornadas de salud mental, la 7ª edición ya de las jornadas, y Miguel Valenzuela hablará esta tarde pues, sobre eso, de desmontar mitos, ¿no?, sobre la salud mental. También después habrá otra conferencia sobre prevención del suicidio y sociedad, ¿no es así, Andrés? Exactamente. Esta charla nos la impartirá pues Gonzalo Martínez Sales. Hmm. Él es psiquiatra, es psiquiatra del Hospital Monte Sinai de Nueva York y Ujú. también es doctor en epidemiología y estudio del suicidio. Entonces, pues nos va a contar un poco también cómo afecta pues, a nivel de sociedad, pues esta problemática que volvemos al mismo punto, que también a mí me gusta recalcar mucho porque a veces se nos olvida, y es que no es una problemática de salud mental, es una problemática de salud pública y es una problemática que requiere una intervención de todos los agentes de cambio. Ya sabes que soy muy pesado con lo de Ujú. agente de cambio y ser Sí. biopsicosociales, soy súper pesado. Ujú. Y entonces nos hablará un poco más en profundidad de eso. Sí. Y el viernes, pues no podemos olvidar que el cierre de nuestras jornadas vamos a hablar de trastornos de conducta alimentaria. Eso también es un tema muy de actualidad, ¿eh? Exactamente, Muy muy de actualidad y importante. muy necesario. Hmm. Cada vez también la forma en que estamos relacionándonos con la comida, la forma en que vemos las figuras, cómo la imagen a nivel social que se nos presenta de las personas exitosas, también puede influir. Entonces, pues bueno, hablaremos un poco también de esas situaciones. Con respecto al tema de la prevención del suicidio, yo creo que Miguel es también bastante conocedor de este asunto, ¿no? En las clínicas se verá esto y no sé si también se nota un aumento en gente que acude con ideas suicidas a las consultas, más que antes, que hace unos años. Fíjate, en ese tema yo te diría que con intención suicida declarada, con ideación suicida, eh, menos que antes, porque probablemente hay más vergüenza para hablar del suicidio que antes. En general la debilidad está mal vista socialmente y eso es un problema. El incremento en conductas suicidas y tanto en intentos como en consumados es brutal, es muy relevante, sobre todo en población muy joven. Y al final la conducta suicida no es más que una manera de escapar de una realidad que no eres capaz de soportar. No hay nada más detrás, no hay nada genético detrás, no hay ningún cerebro que funcione mal, es mi manera,
la que yo sé de escaparme de algo que duele mucho. Ujú. Y ahí tenemos que intervenir, como decía Andrés, desde el punto de vista social, y ahí, por ejemplo, sería fundamental, y si me dejan lo reclamo, que nuestras cortes den otra vuelta al plan de prevención de la conducta suicida que rechazaron hace unos meses, esa posibilidad, y creo que es necesario, porque realmente las cifras son del entorno, ha superado de manera rotunda los accidentes de tráfico. Me parece que no estamos siendo conscientes de la sociedad que vives, y si hoy te lees la prensa, pues tenemos un cantante con 31 años que se ha suicidado en Buenos Aires. Ujú. Interesante también este asunto. Yo aprovechando que tengo aquí a un experto en estas cosas esta mañana, así que voy a preguntarle, porque a veces con Andrés sí que lo hemos comentado ya, pero ¿usted está a favor de que se hable de suicidio, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa? Sin duda si se habla bien. Fíjate, yo le decía antes a Andrés que para el manual que sacamos en Pirámide, que coordina Edu Fonseca y Susana Jalabi, leímos muchísimo sobre conducta suicida. El mejor libro, le decía, era de un periodista que había tenido un intento. Me pareció la aproximación más sensata a que era cómo le dolía la vida para eso. Creo que es fundamental que hablemos de suicidio, precisamente por lo que te digo, ¿no? Porque si no, la emoción que domina es la vergüenza, y hay que hablar, y los profesionales tienen que hablar. Y aunque parezca mentira, y aquí invito, por ejemplo, a la UNED, las universidades, las facultades de psicología tienen que hablar de suicidio. No puede ser que sea un tema prácticamente no se toca en las No se universidades. toca en las carreras. Es prácticamente inexistente. No hay una asignatura, o sea, no hay o sea, hablamos, nos dicen que somos agentes de cambio en la prevención, pero no hay formación para hablar. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar una situación si no sabes, si tú mismo desde tu formación ya hay vergüenza para hablar o hay miedo? Por eso, Miguel, creo que hemos dicho la misma Sí, frase, parecido, sí, sí. parecida, es hay que hablar, pero hay que hablar bien. Sí. Y también estamos viendo un pequeño cambio. Sí que es verdad que cada vez hay más formación. Este año vamos a aprovechar y vamos a decir, Claro, también aprovechar. la UNED ha lanzado, la UNED de Calatayud ha lanzado un curso Es verdad. de prevención de la conducta suicida y abordaje. Sin embargo, no vale solamente con cursos, hay que implantarlo dentro de la formación a los profesionales que van a salir luego. Hombre, se Porque debería tocar el si no tema, claro que sí. pareciera que fuera una especialización. Y es una realidad que nos vamos a encontrar día a día. Ujú. Porque al final también tener ideas, tener pensamientos y más con un malestar, pues es que es natural. Es que es un aprendizaje. Ujú. Oye, me quedaría yo aquí un montón de rato hablando con vosotros, que a mí estos temas me gustan, pero es que no tenemos ya tiempo para más. Así que si queréis escuchar